Espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a trabajar con ustedes tablas de distribución de frecuencia. La información que trabajaremos hoy corresponde a información que fue extraída de la página del DANE, página de internet del DANE en Colombia, con actualización del día 16 de agosto de 2023. Y aquí está la descripción del trabajo realizado. Aquí tengo una base de datos, una hoja en Excel, correspondiente a información de casos positivos de COVID-19 en Colombia desde el año 2020, finales del año 2020 a mayo de 2021. Vamos a trabajar tabla de distribución de frecuencias para variable de tipo cualitativo, en este caso el tipo de contagio, y vamos a trabajar la tabla de distribución de frecuencias para la variable cuantitativa. En este caso vamos a analizar la edad de los contagiados. Empecemos con la tabla, con el análisis de la distribución de frecuencia de la variable tipo de contagio. Nos paramos aquí, damos clic, vamos a insertar tablas dinámicas recomendadas, escogemos la primera por defecto, damos aceptar e inmediatamente nos va a aparecer una hoja de nuestro libro de Excel con esta información. Seleccionamos y vamos a dar copiar y vamos a pegar en cualquier sitio de nuestra hoja Excel, pero valores. Nótese que la información que nos entrega aquí corresponde a lo siguiente. Bueno, este total corresponde al total de personas que fueron encuestadas o la recolección de datos, que fue 1.048.575. Si nos vamos aquí, nos paramos en esta parte, vemos que tenemos 1.048.576. ¿Por qué tenemos uno más? Por el rótulo de tipo de contagio. Vamos aquí, vamos a cambiar este valor, esta información, y vamos a colocar una F que representa la frecuencia absoluta o la cantidad de veces que aparece el dato. Nuestros datos en este caso, no olvidemos que es comunitario, importado y relacionado, ya organizadas en orden alfabético. Y aquí la variable es miremos acá, tipo de contagio, efectivamente. Listo. Ahora vamos a construir la frecuencia relativa, FR minúscula y porcentaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a tomar el dato, lo vamos a dividir por el total de datos. Importante, en medio para el valor del total de datos que aquí está en rojo, entre la G y la T vamos a escribir el símbolo pesos o vamos a fijar nuestro cálculo. De esta esquina, de este cuadrito, arrastramos. Y vamos a ver que cuando hacemos la suma de estos valores que acabamos de encontrar, nos tiene que dar 1 la frecuencia. Está que está bien calculada. Para el porcentaje tomamos nuestro valor, arrastramos y ojo a esto. Vamos a dejar ahora aquí, vamos a darle porcentaje. Nos aparece un 0%. No puede ser. Entonces seleccionamos y vamos a mostrar más cifras decimales porque no es un 0%. Tenemos 249 casos reportados de contagio importado. Entonces existen, no es un 0%. Para que nos quede más bonita la tabla, seleccionamos, negrilla, centramos y ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencia de una variable cualitativa. Ahora vamos con nuestra variable cuantitativa, la edad. Para este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir una tabla de datos agrupados. Seleccionamos, vamos a insertar tabla dinámica de una tabla o rango. Vamos a decirle que en una hoja existente, ¿cuál? La que tenemos aquí, en mi caso se llama hoja 9, y la vamos a ubicar acá. Aclaro que la manera como lo estoy construyendo no es la única. Tú puedes escoger otra, solo que aquí estoy sugiriendo una manera de hacerlo para optimizar la tarea. Arrastramos edad aquí donde dice filas y edad aquí donde dice valores. Y vamos a seleccionar no suma, sino vamos a configurar la parte de recuento, aceptar. Fíjese que al final la suma de los datos nos tiene que dar 1.048.575. Ahora bien, vamos a hacer datos agrupados. Vamos a calcular el rango. El rango se define como la diferencia del dato mayor, ¿cierto? Dato mayor menos el dato menor. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí?
Para calcular el rango vamos a hacer lo siguiente. Existe la opción max, es igual, max. Selecciono desde aquí, desde la M, que es nuestro dato, es la edad en este caso. Cierro paréntesis y vemos que la persona con mayor edad de los encuestados, o de los datos obtenidos más bien, de contagiados, fue una persona de 113 años. Y el dato menor, vamos a utilizar la opción, la función mínimo, que sería min. Volvemos aquí, donde está la edad. Y tenemos que sí, efectivamente, la persona con menor edad fue un bebé de 1 año. Vamos a calcular la resta, 113 menos 1. Yo sé que ustedes ya saben que esto es 112. Vamos a calcular el número de intervalos. La teoría nos dice que tenemos mínimo construir 5 intervalos, máximo 20. Puede ser por regla de Sturgers, puede ser por el método de raíz cuadrada. Lo importante aquí es que no se salga de ese intervalo. Yo también puedo definir, o usted como usuario puede definir la cantidad de intervalos. Yo lo voy a definir. Voy a decir que el número de intervalos en este caso va a ser el número 7, porque así lo defino. Me parece conveniente. No utilicé ningún método, simplemente yo lo definí. Vamos a también a trabajar el tamaño del intervalo. Vamos a hacer cálculo del tamaño del intervalo. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomamos el rango, que en este caso es 112, y lo dividimos 112 solamente, ojo, solo seleccionamos el 112, dividido el número de intervalos que yo definí. 16. Ok, vamos a tener tamaño de intervalo de 16. Vamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencia de la siguiente manera. Debe tener un límite inferior. Debe tener, ese intervalo también debe tener un límite, claro que sí, superior. Vamos a calcular la marca de clase o número representante del intervalo, la frecuencia absoluta, no olvidemos la notación, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. Nótese que escribimos la primera F en mayúscula y la R en minúscula. Finalmente vamos a ubicar el porcentaje. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Observen que el número de intervalos que hemos definido son 7, es decir, que vamos a tener 7 renglones. 1, 2, 3, hasta 7. Ese va a ser el tamañito de nuestra tabla, para que no se nos olvide, y así de extensa va a ser nuestra tabla. El límite inferior, en este caso el primero, va a ser nuestro dato menor. Y para nuestro primer intervalo, o nuestro dato menor, vamos a sumarle el tamaño del intervalo. Entonces, 1 más nuestro tamaño del intervalo, que es 16. Siempre lo vamos a sumar para un 16. Por eso aquí en medio de la S y el 6, que es donde corresponde que está en rojo, vamos a fijar el tamaño del intervalo con el símbolo pesos. Enter, listo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a arrastrar desde la esquinita hasta el número 7. Y aquí vamos a hacer lo mismo, pero vamos a decir igual. Y tomamos este valor. Y arrastramos. Mire, fíjense que el dato máximo que nos dio aquí fue 113. Ahora, vamos a calcular las otras medidas que tenemos aquí de nuestra tabla de distribución de frecuencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta manera que voy a hacer, insisto, es mi manera. Pueden haber otras formas también completamente válidas. Vamos a usar la función suma conjunto. Vamos a seleccionar el rango de la suma, en este caso es este. Punto y coma, el criterio, que en este caso es la edad. Punto y coma. Mi criterio, voy a poner entre comillas, que sea menor, comillas, que quién. Voy a utilizar esta notación. Voy a decir que sea menor que 17, cierro. Luego, desde la esquina arrastro. Aquí nos falta un dato. ¿Cuál será? El 113, porque dijimos menores. Entonces, para evitarnos la fatiga, solamente en la última celda, de nuestra construcción, aquí, justo después del menor, vamos a colocar el símbolo igual. Y el cursor al final, Enter. Y ya tenemos nuestros 1.048.575 datos, son los que estamos manipulando en este momento.
Ya tenemos nuestra frecuencia acumulada. Vamos a calcular también nuestra marca de clase, se calcula igual. Abrimos paréntesis, tomamos el límite inferior más el límite superior de nuestro intervalo y lo dividimos por 2, enter. Y luego, sí, señores estudiantes, tenemos nuestra marca de clase. Vamos a calcular la frecuencia absoluta. Lo primero que vamos a hacer es tomamos el primer dato, perdón, la primera frecuencia absoluta acumulada y luego empezamos a hacer lo siguiente. Tomamos esta menos la anterior. Nos paramos en esta celda y arrastramos. Al final, la suma de la frecuencia absoluta nos debe dar justo el total de datos que estamos trabajando, o sea, este valor que ya lo habíamos mencionado. ¿Qué sigue? Vamos a calcular la frecuencia relativa. Se calcula de la siguiente manera. Tomamos nuestra frecuencia, el primer dato que estamos trabajando, en este caso, un primer intervalo, dividido el total de datos. En medio del TEI 17 lo fijamos porque todas las frecuencias las vamos a dividir por el total de datos, que es el mismo. Arrastramos, luego le damos igual, suma, y igual que sucedió en la tabla anterior, nos debe dar la frecuencia relativa a la 1. Para el caso de la frecuencia relativa, tomamos la primera y luego para la siguiente hacemos igual, frecuencia relativa, más la anterior y arrastramos. Y nos da 1. Eso quiere decir que nuestra tabla en esta parte quedó bien construida. Para el tema del porcentaje vamos a tomar como punto de referencia nuestra frecuencia relativa. Entonces hacemos lo siguiente. Igual, tomamos nuestra frecuencia relativa, arrastramos y nos vamos aquí a porcentaje y ya tenemos nuestro porcentaje. Si quiero agregarle más decimales, pues lo podemos dejar. Y sí, lo que ustedes están pensando, la suma al final de esta tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados con intervalos nos tiene que dar 100%. Espero haya sido clara en esta explicación en el uso de Excel para la construcción de tablas de distribución de frecuencia. Hasta pronto.